Hola, mi nombre es Andrea Barbosa y junto con mi compañera María González le hablaremos un poco sobre las técnicas de la terapia racional emotiva conductual. La terapia racional emotiva conductual se caracteriza por trabajar con tres técnicas de intervención que buscan como principal objetivo modificar fundamentalmente pensamientos y creencias. Esta se clasifica en función de los procesos cognitivos, emocionales y conductuales implicados en ella. Estas intervenciones se dividen en cognitivas, conductuales y emotivas. Las técnicas cognitivas son las técnicas por excelencia y se dividen en tres. La primera sería técnicas de discusión y debate de creencias. Tres tipos de argumentos para debatir creencias irracionales: los empíricos, los lógicos y los pragmáticos. Las técnicas de discusión más usadas en la TREC son las técnicas didácticas de persuasión, entre las que caben destacar las siguientes: el análisis de evaluación lógica, el análisis de las premisas y congruencias de la premisa como conducta. Razonamiento deductivo para demostrar que una conducta no se deriva de una creencia. Razonamiento inductivo para demostrar que una creencia no se deduce de una conducta. La segunda sería el entrenamiento de autoinstrucciones, útil para personas con dificultades intelectuales o que no pueden seguir el método socrático. Se le pide al paciente que apunte en tarjetas autoinstrucciones y las practique en situaciones particulares. Y la tercera y la última serían las técnicas de distracción cognitiva e imaginación. Entre estos procedimientos destacan la relajación progresiva y la imaginación. Estas técnicas solo se utilizan ante situaciones de muy alta intensidad emocional o para facilitar el afrontamiento inicial, y siempre de forma temporal, para que las personas aprendan a darse cuenta de que pueden enfrentarse a situaciones amenazantes, incrementando así su tolerancia y frustración. Ahora bien, hagamos un ejemplo de la técnica del entrenamiento de autoinstrucción. Paciente femenino con personalidad perfeccionista de 26 años suele tener un nivel alto de estrés y obsesión por la organización. Para minimizar los pensamientos autodestructivos y la necesidad de mantener todo en perfecto orden, el terapeuta y la paciente elaboran una serie de frases racionales que le servirán para contrarrestar sus pensamientos irracionales, tales como: respira, todo está en orden, está bien si algo no sale como planeaba, entre otras. Además, se le pedirá que le escriba en fichas y las lea varias veces al día para memorizarlas. De esta manera podrá decirlas cada vez que se enfrenta a estas situaciones y angustias y conductas desadaptadas. Continuamos con las técnicas conductuales. Estas técnicas se recomiendan cuando el proceso de identificación y debate de las creencias está muy avanzado y se aplica para el entrenamiento en habilidades sociales. De estas técnicas destacan el ensayo de la conducta, también destaca la inversión del rol racional. El terapeuta adopta el rol del cliente y verbaliza las creencias irracionales subyacentes en sus problemas. El paciente también adopta el rol del terapeuta y debe discutir estas creencias. También tenemos el refuerzo y el castigo. El refuerzo positivo se utiliza muy poco en la TREC. Muchos problemas emocionales tienen su base en la necesidad de aprobación social. Si se entrenan en técnicas de autorrefuerzo y autocastigo. Y por último tenemos el entrenamiento en habilidades sociales. Previamente se han de haber interiorizado creencias irracionales con respecto al ridículo y al fracaso, entre otros. Un ejemplo de las técnicas conductuales sobre la inversión del rol. Podríamos usar un paciente de 34 años masculino cleptómano, en donde el paciente toma la posición del terapeuta y viceversa, para así de esa manera se puedan discutir las creencias y así el paciente podrá controlar el impulso a robar. Por último tenemos que la TREC considera fundamental el trabajo realizado fuera de las sesiones. Las tareas que se suelen realizar en casa incluyen tanto actividades cognitivas como conductuales, entre las que se encuentran el autorregistro para identificar pensamientos irracionales. También tenemos formularios de autoayuda para debatir y sustituir pensamientos irracionales. Y tenemos biblioterapia, lecturas específicas que ayudan al sujeto a hacer frente a sus problemas. Ahora hablaremos sobre las técnicas emotivas en la terapia TREP. Las emociones, los recuerdos y la imaginación son parte fundamental de la terapia racional emotiva conductual, ya que son los métodos usados en el abordaje de los problemas de las personas. Algunas de las técnicas emotivas son: la primera, la imaginación racional emotiva, la cual consiste en entrenar al paciente para que pueda cambiar las emociones negativas inapropiadas por otras más adecuadas, presentadas en la misma situación en la que suelen aparecer, y de esta manera se estará modificando las creencias irracionales que acompañan la emoción de intenso malestar. Además, también permite al paciente explorar la conexión entre sus creencias y las consecuencias. El objetivo es conseguir que la persona imagine la adversidad y que experimente las emociones negativas afectadas y también las emociones sanas automáticamente. La segunda es la técnica de ataque de vergüenza, la cual sirve para trabajar
las exigencias absolutas de que no se debe equivocarse o hacer cosas que parezcan ridículas o estúpidas para los demás. La técnica consiste en exponer a situaciones embarazosas que normalmente evita el paciente. Durante el ejercicio vergonzoso se analizan sus pensamientos irracionales de autocondenación y conforme aparecen y se van debatiendo en tiempo real. El objetivo no consiste en dejar de valorar los fallos, sino en abandonar la tendencia de condenarse a sí mismo por fallar. La tercera es usar afirmaciones de afrontamiento vigorosas y grabarlas usando el debate, y al final llegar a las creencias racionales y adaptadas. Al principio será complicado porque en el fondo los pacientes no las creerán, aunque racionalmente sepa que son ciertas. La cuarta es el role-playing o el juego de rol. Este se puede usar en consultas, en talleres, en grupos de terapia y también con amigos y familiares, la cual se presenta en situaciones temidas que generan emociones perturbadoras en el paciente y se debaten los pensamientos irracionales por los motivos que la causan, hasta que el paciente se sienta mejor. La quinta, y es la técnica más utilizada o más conocida, es la técnica humorística. Ellis considera que muchas perturbaciones emocionales se deben al exceso del dramatismo y la seriedad. Por eso, esta técnica trata de disminuir las exigencias del paciente sobre la seriedad de las situaciones. Esta técnica usa chistes, frases, rimas, juegos, canciones, etc. Y los beneficios de esta técnica son: 1. Facilita aceptar los fallos propios. 2. Facilita un cierto distanciamiento emocional. 3. Ayuda a no tomar las relaciones en algunos casos de acontecimientos tan serias. 4. El humor puede servir como procedimiento constructivo, elimina radicalmente algunos patrones habituales de funcionamiento desadaptativo. Y la quinta es el uso de la aceptación incondicional con el paciente. El paciente se acepta a pesar de lo negativo que sea su conducta o su modelo de autoaceptación. Hagamos un ejemplo de imaginación racional emotiva. Entonces decimos, paciente de 19 años, sexo femenino, con problemas de inseguridad y baja autoestima, suele ocultarse bajo ropas oscuras y holgadas, teme a ser vista, entablar conversaciones con personas nuevas, miedo a ser juzgada y señalada. Entonces, para esto se le pide al paciente que se relaje, cierre los ojos e imagine cuáles son las partes que le causan inseguridades y repugnación de su cuerpo. Esto hace que la paciente empiece a sentirse mal y comenzar a llorar. Entonces, después de esto se le pide que cambie esos pensamientos irracionales por pensamientos racionales, es decir, positivos, donde diga cuáles son las cualidades que ella considera que son hermosas de su cuerpo. Esto ocasionará un cambio emocional positivo enfocado en las cosas que les agradan. Pero para este caso no solamente podríamos aplicar la técnica de imaginación racional emotiva, sino también podemos aplicar la técnica de ataque a la vergüenza. Entonces, para esto exponemos a la paciente a enfrentar su miedo a equivocarse y ser juzgada. A la paciente le gusta cantar, por lo tanto la incentivamos a cantar en un espacio público donde haya cierta cantidad de personas. Esta acción provocará que la chica debata sus pensamientos irracionales ante la situación y al final llegará a la conclusión de que no es tan malo como parece y que las personas pueden tener una reacción positiva al escuchar su voz. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.